Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy siendo 30 de enero del 2023 les tengo para compartir la enseñanza número 65, matrimonio exitoso. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, en la introducción veremos lo que promueve el mundo y veremos el orden de Dios. Y también vamos a ver las responsabilidades tanto del esposo como la de la esposa. Bueno, el propósito de esta enseñanza es que tengamos una vista panorámica del diseño de Dios, es una pincelada, ¿no? Por así decirlo, para el matrimonio, porque el fundamento o base para tener un matrimonio exitoso lo vemos es en la clase Familia Cristiana y Sexo, y esta es para los graduados de la clase fundamental. Este compartir sobre el matrimonio exitoso nos ayuda a todos, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Por qué? Porque aunque no estés casado, podrás compartirla a aquellos que se van a casar o a los que ya están casados. Pues es necesario que uno aproveche el conocimiento que da la Biblia para hacer uno su mejor, ¿no? En Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía, sin revelación de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, es feliz, es esa palabra feliz. ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? Guardemos la palabra de Dios en el corazón, porque cuando uno la guarda, la practica. Bueno, ¿qué promueve el mundo? El mundo promueve la unión libre. Dios promueve el compromiso, donde haya respeto, sujeción y que prevalezca el amor agape. Como dice en 1 Corintios 7:39b, casarse con tal de que sea en el Señor. Clave esa palabrita, en el Señor. Y ahí está, y en otras partes de la Biblia habla sobre el matrimonio para el cristiano, porque es para Dios lo diseñó, fue para los cristianos, para los seguidores de Cristo, para aquellos quienes nos sujetamos a lo que dice la palabra y lo que dice mi cabeza, que es Cristo. Pues queremos darle la gloria a Dios y a nuestra vida, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. El mundo lo tiene al revés. Se ve el caos, se ve la violencia, eso es lo que quiere prevalecer. Pues el ser humano no es agradecido ni le da la gloria a Dios, como lo vemos en Romanos 1 del 18 al 32 para los que quieran leerlo. Hoy se promueve la relación sexual fuera del matrimonio. Se promueve el machismo, el feminismo y el hombre es diferentísimo a la mujer. Sin embargo, se habla de la igualdad de género, el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, etc. Una cosa es la conquista en la época del noviazgo, pero otra cosa muy distinta es la convivencia, donde se manifiesta el diseño de Dios para poder glorificarlo, viviendo agradecidos y madurando juntos. En cuanto a la conquista, el hombre quiere impresionar. En la naturaleza lo vemos, como por ejemplo en el video del Dios de las Maravillas. Cuando ustedes lo vean, ustedes van a ver los animales de la naturaleza. Se puede observar cómo el macho quiere impresionar a la hembra, ¿sí? Por ejemplo, el pavo real. Vea que todo lo que hagamos, lo hacemos es genuinamente, de corazón. Porque lo hacemos es delante de Dios, delante de los hombres después, pero ante todo es delante de Dios, ¿sí? En el seriado de Glorificando a Dios que subí a YouTube son 7 enseñanzas. Y el primero es Glorificando a Dios siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos sal porque preserva de la corrupción. Y la luz del mundo, pues la luz disipa las tinieblas, siempre prevalece la luz. Y también siempre gana el amor. ¡Qué bendición! Entonces, eso fue el comienzo del serial. Y uno de ellos fue, ¿quieres ver la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal.
¿Por qué? Porque es edificando. Lo que yo siempre sigo. Todo el tiempo hay que edificar. Vea, el matrimonio es diseñado por Dios. Es para que el hombre y la mujer tengan éxito. Muy diferente a lo que el mundo promueve. El mundo dice, no sea pendeja, no se deje del marido. Eso no es de Dios. Eso es lo que el mundo habla. Y el problema básico del hombre es no creer que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra y la voluntad revelada de Dios. Si se creyera, pues la gente obedecería el consejo de Dios. Bueno, entonces hablando del matrimonio exitoso. En el Antiguo Testamento, al hombre lo pone Dios Señor y a la mujer lo pone como ayuda idónea. Y en el Nuevo Testamento, el hombre, en resumidas, ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Lo vamos a ver. Así como en Génesis, Dios muestra privaciones, restricciones. Así también lo vemos a lo largo de toda la Biblia. La Biblia muestra bendiciones por la obediencia y muestra consecuencias por la desobediencia o rebeldía. Como yo era tan rebelde, cuando me di cuenta de estas cosas, yo dije, no, eso de ser rebelde es mal negocio, me va siempre mal. Así que, como sabemos que el mundo ya se va bajo el maligno, y además que nuestra competencia es espiritual, necesitamos todos los días vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso lo vemos en Efesios 6:10, ¿cierto? Y además tenemos que correr nuestra carrera como creyentes, correr de tal manera que obtengamos el premio. El que compite de todo se abstiene, se disciplina y pone su cuerpo en servidumbre. Primera de Corintios 9:24 y 27. Vea, siempre habrá que sacrificar algo pequeño por algo mayor, o sea que nunca se pierde. El matrimonio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos las responsabilidades del hombre y de la mujer. Por ejemplo, en Josué 23, 11 y 12, que es muy parecido a 2 Corintios 6, 14, 6:14 a 17 y 18, más el capítulo 7, 1 es lo que les voy a leer. Porque en juego mi relación con mi Padre, ¿sí? Mi Padre Celestial. Sí, porque Salomón no se mantuvo vigilante y se desvió, pues por dar un ejemplo, ¿no? En Josué 23, 11 y 12 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, ¿sí? El unirse, el que anda, ¿por qué? Porque es que el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿cierto? Dice, y si concertareis con ellas en matrimonio, yo leí esa palabra, investigando, es emparentar. O sea, viendo los usos de esa palabra concertar, habla de suegro y de yerno. Claro, en el Antiguo Testamento ellos eran cabezas. Si concertareis con ellas en matrimonio, mezclándose con ellas y ellas con vosotros. Uno sigue leyendo y uno ve que Dios le va a quitar. Si ustedes insisten en hacerlo a su manera, listo, yo me quito de ahí porque ¿qué? Es que el ser humano es así, es muy terco. No podemos ser necios. Dios quiere ayudarnos y quitarnos la gente mala del camino, ¿sí? Y ahí sí uno leyendo y dice, serán por lazos, serán por tropiezos, serán por azote, etc. Bueno, vamos a verlo en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6, 14. Ahí está hablando que somos el templo de Dios, ¿cierto? Del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Uno dice, los incrédulos, no, pues la gente que nunca habla de Dios, no. Ojo pues, es la palabra apistos, los que no han oído lo suficiente para creer. Por así decir, los primíparos,
un ejemplo está en Juan 20:27b, porque allá es Jesús en su cuerpo resucitado. Él se le apareció a los discípulos reunidos 8 días después, les habla a Tomás porque no había creído de que él había resucitado. Le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Dios es el que pone esas palabras. Hay los que creen y los que no creen, los incrédulos. O sea que este era un discípulo, ¿sí? Pero él tenía que madurar las cosas, no dejarse llevar por los 5 sentidos. Tenía que aprender a creer, porque uno sigue leyendo ahí: bienaventurado el que cree sin haber visto, ¿sí? Vea, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vea, con los incrédulos no hay nada. Dice: no hay compañerismo, no hay comunión, no hay armonía o acuerdo, ¿sí? Siempre esa persona que trata de hacer unión con un incrédulo estará solo. Entonces, ¿a quién engaña? Bueno, ¿qué dice Dios al respecto? En 2 Corintios 6:17 dice: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Bueno, despiecémoslo, salid, ¿sí? Porque es que es importante estudiar sobre eso. De en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo impuro, y yo recibiré. Dios nos recibe, esa es la palabra eisdekomai. Eis es dentro, recibir dentro o admitir, y es lo contrario, es antítesis de salir. Salga y yo recibo, ¿sí? ¿Qué he de hacer? Salir de medio de ellos. Entonces, ¿qué hará Dios? Recibirme como hija. En el versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas. Esa palabra hijos e hijas es la palabra huío, donde se destaca la dignidad y el carácter. Dice: y seré para vosotros, o sea que Dios me dice qué es lo que yo tengo que hacer, que no me una en yugo desigual, porque ahí no hay nada, ¿sí? Y dice además: salga de en medio de ellos, ¿sí? Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso, el Shaddai. Él es rico en recursos para respaldar y suplir toda necesidad. ¡Qué grandioso! En el 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando es la palabra epiteleo, terminar, someterse a. Se puede usar como terminar o someterse a. Entonces, perfeccionando o sometiéndonos a la santidad en el respeto de Dios. En el temor es la palabra respeto. Hablando del yugo desigual, porque es importante, aquí en el español hay 2 palabras, yugo desigual, pero en el griego es solamente una, es heterosugeo. Bueno, su composición, hetero es otro diferente, y su sugos es yugo, sirviendo de una manera, sirviendo para unir 2 cosas, y esa en el diccionario Vine, yugo se usa metafóricamente de 3 personas. Una de ellas es sometimiento a la autoridad, y el uso de yugo está en Mateo 11:29-30, del yugo de Cristo, no solo impuesto por él, sino compartido con él, dice Vine. Porque uno por su libre voluntad se somete al Señor, que es Cristo. Dice Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ¿sí? Y ligera mi carga. Dice, mi yugo es fácil. En el griego dice, es suave. Y en el pie de página dice, el amor hace ligera todas las cargas. Como vimos en el estudio del amor en 1 Corintios 13:7. O como vimos en Gálatas 5:13 o 6:2, ustedes pueden leer, pero les leeré 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso es que su yugo es ligero, es suave, es suave. Bueno, las responsabilidades para el hombre y la mujer.
Cuando Dios formó, hizo y creó al hombre, creó en él Espíritu Santo, él en él y en ella, ¿no? Y dijo, y para que pudieran señorear sobre todos los animales, señorear, ser señor. Génesis 1:28, eso es tener dominio. Bueno, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, eso es familia, y sojuzgadla, ahí está otra palabra, someter, conquistar los moradores de la tierra. Llenad la tierra y sojuzgar y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entregó al hombre la responsabilidad de señorear, de tener dominio sobre todos los animales, de tener una familia, de llenar la tierra y conquistarla, someterla. Cuando no hay control, hay caos. Dios es un Dios de orden. Dios trabaja con la cabeza, ¿sí? Y también Dios trabaja con la mujer que respeta a su marido, que tiene autoridad sobre ella. Porque cada uno hace las cosas delante de Dios. Bueno, vamos a ver esa palabra señorear en Levítico 25. Bueno, no lo vamos a ver, solo los nombres. En Levítico 25:46b dice, no señorear con dureza. No ser severo. La tendencia del hombre es ser áspero con la mujer. En Levítico 25:43 dice, señoread con temor o respeto de Dios. ¿Sí? Vea, tu mujer, antes de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. El otro uso es 2 Crónicas 8:10. Ahí, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaba, es la palabra señorear, mandaba sobre aquella gente. Aquí vemos grados de gobierno. Salomón tuvo la sabiduría para gobernar, y eso fue en sus inicios, pero se fue apartando de la palabra. Y sabe que eso nos puede pasar a cualquiera, pero si nos mantenemos firmes, en línea, en armonía con Dios, no nos va a pasar eso porque Dios nos ayuda. Nosotros hacemos nuestra parte y en la otra la hace Dios. Una característica del hombre es que puede ser severo, y de la mujer es que puede ser demasiado sensible, como era yo. Me derretía con todo. En un matrimonio, la última palabra la tiene el hombre, porque es el Señor, pero no es imponiendo su autoridad. Empieza dando ejemplo de respeto y de trabajo en equipo con Dios y para Dios. Vea, sea hombre o mujer, hemos de pararnos firmes en la integridad de la palabra. La mujer llevó a pecar al hombre, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer tienen la misma cabeza que es Cristo. No hay excusa. Es que el esposo que me diste la embarró. No hay excusa. Cada uno sigue siendo sujeto a la cabeza que es Cristo. Bueno, Dios le pregunta a cada uno, ¿qué hiciste? Y cada uno le echa la culpa al otro. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Nadie asumió la responsabilidad. En 2 Corintios 11:3, les voy a leer en la versión internacional. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Sí ven? Cualquiera le puede pasar. En 1 de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es Dios, Cristo, el varón, la mujer, y ahí sí vienen los hijos. Ese es el orden que Dios ha puesto. Cuando nace un bebecito, yo digo, este va a ser algún día cabeza. Nace una niña, esta va a ser algún día una ayuda idónea. Bueno, Génesis 2:15-16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara. Labrar es trabajar en todo sentido, implica servir, arar, cultivar, etc. Y lo guardase. Guardar es cercar alrededor, proteger, cuidar, administrar, ¿sí? Vea, Dios primero coloca al hombre en el huerto del Edén. Dios creó los cielos y la tierra, pero creó un lugar especial para el hombre.
y era en el huerto del Edén. Un lugar maravilloso. Aquí vemos el primer paso para con el hombre era trabajar y cuidar, ¿sí? Y necesitamos desarrollar la capacidad de aprender a ser responsables con lo que Dios nos entrega, porque Dios nos ama y Él espera que yo cumpla. Bueno, a Dios tendremos que darle cuenta, ¿cierto? Sigamos del 2 al 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues ellos desobedecieron y murieron espiritualmente, se quedaron sin Espíritu Santo. Vea, esta es la primera orden o mandato que Dios le da al hombre y él no la cumplió. Pues ahora vamos a ver de qué trata la cabeza, porque él como cabeza no fue responsable en llevar a cabo esa función. En el 18, del 18 al 25, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso era lo que iba a ser la función de la mujer, ¿sí? La versión internacional es ayuda adecuada, le haré ayuda adecuada para él. Versículo 19, y Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las debía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que aquí vemos cómo Dios y Adán están trabajando juntos en compañía. En el versículo del 20 al 25, y puso Adán a nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Las costillas, literalmente, es la palabra teselá. Bueno, se puede usar literal o figurado, pero aquí es el lado o costado, o sea, el cuadrante. Y cerró, le tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, edificó mujer y la trajo al hombre. Una mujer y la trajo al hombre. 23, dijo entonces Adán, esto es otra figura hermosa, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta sí es hueso, ¿sí? Esta sí es mío, esto salió de mí, ¿sí? Será llamada varona porque el varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Bueno, una sola carne. Es importante ver y se unirá, ¿sí? Se adherirá, quedará pegado, ¿sí? No es para donde va el hombre, va la mujer. Y serán, los dos se van a convertir en una sola carne, en una sola persona. Hablando de eso, una sola carne, en Mateo 19:5. Allí Jesús habla del divorcio, que eso no fue el diseño de Dios inicialmente. En el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Otro uso está en 1 Corintios 6:16. Habla de unirse con una ramera en un cuerpo con ella. Y la otro uso es en Efesios 5:31, que habla de la relación matrimonial, que lo veremos al final de este estudio. En Génesis 2:18 al 25 vemos muchas cosas y una de ellas es el compañerismo. No es para competir, no es para estar peleando, es para edificar esa relación. Siempre pararnos firmes en lo que tenemos que hacer. Cada uno hace su parte y entonces nos complementamos, nos ayudamos, se vuelven uno. El matrimonio es trabajo. En 1 Corintios 7:28b decía Pablo, los tales tendrán aflicción en la carne y yo lo quisiera evitar, ¿sí? Y también vimos allí en Génesis que la ayuda idónea es la ayuda adecuada, socorre, asiste, ayuda. Esa palabra ayuda, ¿sí? Es interesante. En Salmos 33:20 ahí está hablando que Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo.
En Éxodo 18:4 habla de Moisés, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Sí? Vea, hoy tenemos toda la Biblia escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos muestra el camino por donde debemos andar. ¿Sí? Dios es nuestro ayudador, Él no nos desampara ni nos deja, como lo podemos ver en Hebreos 13:6. Bueno, ¿qué dice Eclesiastés 4:9 al 12? Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga el trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cayere, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11 y 12. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Cómo así? Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios, el hombre, la mujer. Ojo con el machismo y el feminismo. Pilas, sí andar en el amor de Dios, en el amor agape. Primera de Corintios 13:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No se nos olvide ese orden. Así que vamos a Efesios 1:22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. En el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Eso es una figura. Todos los miembros de su cuerpo con todos los dones y gracias espirituales, así es como lo llena. Es en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante ver cómo lo organizó Jesucristo. En el Efesios 4:10 al 13. El que descendió, Cristo descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea, es con la iglesia de Dios que crecemos, no crecemos aparte, tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar pendientes, interesarnos genuinamente los unos de los otros. El amor no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo, como dice Filipenses 2. En YouTube yo subí 8 enseñanzas sobre este tema, los unos a los otros. Bueno, cuando un hombre cuando un hombre hace a Jesús como Señor en su vida, como vemos en Romanos 10:9, él le debe a su Señor una devota sumisión y obediencia por su libre albedrío, porque Cristo es su cabeza. Asimismo nosotros las mujeres y aceptamos a nuestros esposos como cabeza, nosotros hacemos esa devoción de someternos a ellos, ¿sí? ¿Y qué es cabeza? Es la parte superior del cuerpo del hombre. Se habla de un superior o jefe o de una familia. Yo lo llamo jefe pluma blanca. Bueno, se usa figuradamente para significar autoridad y dirección. Así como la cabeza coordina y guía el cuerpo humano, así también la cabeza del cuerpo espiritual, Cristo, dirige a la iglesia. Así también es el esposo en el matrimonio cristiano. Bueno, Dios nos ha dado todas las herramientas y nosotros tenemos que aprovechar en administrarlas sabiamente. En 1 Corintios 11:8 al 10, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Así que vamos hablando de la pareja en relación con Cristo, vamos a primera de Pedro 3:1. Así que ustedes pueden leer conmigo. Bueno, dice, así también vosotros, así mismo. Esa palabra así mismo nos volca los versículos anteriores, léanlo. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, ¿y qué pasa si yo
si usted llegó a los pies de Jesucristo y ya estaba casado con un incrédulo, bueno, la respuesta está en 1 Corintios 7. Allá hay más trabajo, ¿no? En cuando uno se casa con un incrédulo. Pero bueno, Dios respalda y Dios trabaja en gran manera para bendecirlo a uno. Entonces, asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas, ¿sí? Y ese asimismo es la misma palabra en el versículo 7 en relación con los maridos y en el 5:5 en relación con los jóvenes. Asimismo vosotros estáis sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, eso es una palabra, lo que no creer es apeideseo, es desobediencia voluntaria, está rebelde el esposo. Que no obedece a la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposos, ¿sí ve? Sin palabra, cerramos la boquita y hacemos lo que Dios quiere, que la conducta es pura y respetuosa. Claro, respetamos a Dios, respetamos también a nuestro esposo. Si el matrimonio no es feliz, la responsabilidad es del varón porque él es la cabeza y no está haciendo que su esposa pueda responder de la mejor manera. Aquí la mujer está poniendo por así decir la sartén por el mango, pero le está enseñando cómo hacerlo. Yo necesito tener una actitud pura y respetuosa hacia mi marido. En el versículo 6, quien obedecía a Abraham llamándole Señor, ahí lo está haciendo en relación a nosotras con Sara, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Claro, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y eso lo tenemos que tener muy caliente en nuestro corazón. Mi esposo es mi jefe inmediato, pero mi cabeza a la hora del té es Cristo, que es la cabeza del cuerpo, lo mismo para él y para mí. Versículo 3:7. Vosotros maridos igualmente, o sea, con la conducta sumisa, pura y respetuosa, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ese honor es algo de alta y destacada dignidad. Y como vaso más frágil, o sea, es fino y delicado. El hombre cuida celosamente el corazón de su esposa. Bueno, ¿qué piensas tú de la esposa? La responsabilidad del esposo es valorar a su mujer, entonces ella le va a retribuir de la misma forma, ¿sí ve? Todo es mutuo, todo es de ayuda igual, ¿sí? Todos. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo, no sea inútil, porque uno puede orar querer hasta ponerse morado, pero si no anda sabiamente con su esposa, bueno, no va a servir para nada. Ahora vamos a lo que dice Efesios. En Efesios 5:21 dice, someteos todos. Dice, someteos unos a otros en el respeto de Dios. Y entonces en el 22, las casadas estén sujetas a vuestros maridos, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Siempre está comparándonos, dándonos ese estándar o nivel, tanto al hombre como a la mujer, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si su marido le dice, bótese de aquí del 6º piso, dices todo con distinciones, de acuerdo a la palabra. Lo mismo como el amor de Dios, es de acuerdo a la verdad escrita. En el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ahí la primera característica, amar, la segunda característica, y se entregó a sí misma por ella. Amar es dar, es entregar. Dice, para santificarla, esa es la tercera característica, la pone aparte, por encima de todas las mujeres, ella es la reina de su corazón. Cuarta característica, cuarta responsabilidad, habiéndola purificado, ¿sí? La palabra, la creencia correcta es la que purifica. El hombre es el responsable, tiene la responsabilidad de la palabra de Dios en su andar con su esposa y sus hijos.
Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, la palabra es pura y además purifica. 27. Quinta responsabilidad, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El hombre debe procurar que su mujer, su esposa, no tenga desconfianza ni preocupaciones. Si él no es sabio y toma decisiones desatinadas, la mujer se llena de dudas y preocupaciones y acaba por envejecerse prematuramente. Pero si su andar es de sabiduría, en la sabiduría de Dios, claro, como dice Santiago 3, 17 y 18, hay que estudiar, ¿no? Entonces generará confianza para sí mismo y para la esposa y sus hijos. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la sexta es provee para que permanezca santa y sin mancha. La mujer por naturaleza es más emocional y cambiante. El hombre es más estable, es un polo a tierra. Y está capacitado para ayudarle a la esposa con este aspecto. Es la responsabilidad del esposo que Dios sea el primero en ese hogar. Valga la aclaración. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. En el versículo 25 dijo, ámela. Aquí hay 3 usos más, son 4, y al final en el 33 también dice ámela. ¿Será que hay que amar? Hay que amar. 28, en el versículo 29, bebé. Aquí está la séptima, la sustenta y la cuida como también Cristo la iglesia. Es la responsabilidad del esposo sustentar espiritual, mental y físicamente a la esposa y a la familia. Es la responsabilidad del hombre trabajar y proveer para la familia. Y la conclusión está en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En eso se resume. Efesios, para terminar, vamos. En Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, para tener un matrimonio exitoso necesariamente necesitamos conocer la palabra, entenderla y ponerla en obra. La palabra de Dios es la única que nos da las pautas, nos instruye para tener una familia cristiana exitosa. Bueno, es muchísima satisfacción tener un matrimonio exitoso. Es de gran consuelo. Un hijo nuestro, de Mario y mío, tenemos 2 hijos, ¿no? Un hijo a sus 30 años me dijo, mamá, yo quiero tener un hogar como el de ustedes. ¡Ah! ¡Qué bendición que le digan a uno eso! Los hijos lo conocen a uno y yo no soy ninguna perita en dulce y mi esposo no es un angelito. Pero gracias a Dios podemos decir, gracias a Dios, hoy a nuestros 37 años de casados, que tenemos un matrimonio feliz. Bendiciones.